y de esa manera realiza 14 murales que tienen, además de tener la conformación que decíamos de la escena principal, las grisallas, cada uno tiene una serie o una gran colección de piezas, de literatura, de obras artísticas que van a nutrir o van a conformar la imagen, ¿no? Desde maquetas. Todo esto lo vamos a ver a más detalle en las siguientes clases, pero bueno, ahorita es para que nos demos una idea de la cantidad de información que Diego está concentrando en una sola imagen para tratar de dar a conocer a una cultura determinada, a un gremio, a una técnica de manufactura, algunas eh, formas de pensar, ¿no? Realmente aquí lo que estoy poniendo son algunas de las piezas o algunas de las fuentes que tenía Diego para realizar estos murales, las vamos a ver con más detalle, pero incluso es bien interesante porque en su biblioteca tú ves los libros que utilizó no sé, la colección que utilizó para el mural del maíz, o el que utilizó para el amate y el maguey, ¿no? Este, para los totonacos, para purépechas, zapotecos, el mercado de Tlatelolco, etcétera, ¿no? Y en realidad la idea que tenía Diego era que ya que los códices prehispánicos, los libros, las bibliotecas que existieron, que están documentadas, que se sabe que había en todo México, habían sido destruidas. Entonces, a partir del momento en que se destruyen las bibliotecas indígenas, queda silenciada o queda olvidada la cultura mexicana antigua o mesoamericana, y entonces esta historia va a ser platicada por los vencedores con la visión de los vencedores, con el estilo de los vencedores, y con el paso del tiempo, esa va a ser la imagen que el propio mexicano va a empezar a tener sobre sí mismo. Entonces, parte de la idea de hacer los murales y de hacerlos con estas características era un proyecto que tenía el gobierno mexicano, que lo había ideado Vasconcelos, y que buscaba, además de cohesionar esta sociedad que platicamos, que por la Revolución Mexicana había quedado como muy desgarrada, muy lastimada, también era para buscar crear una unidad mexicana y de esa manera buscar que el país sobresaliera en el futuro, pues digamos, encontrando un punto de unidad. ¿Y el punto de unidad cuál era? Era ese pasado antes de la conquista, antes de la destrucción, ¿no? Aquí estamos viendo un pequeño detalle de Epopeya del Pueblo Mexicano, que es el mural que está en las escalinatas centrales del Palacio Nacional, en donde vemos a Cortés supervisando las obras de destrucción de la vieja ciudad de México Tenochtitlan y la creación de la nueva España, ¿no? Vemos a Malitzin viéndolo con cierta desaprobación, no muy convencida, a Martín Cortés llorando, traumatizado, porque a un lado están quemando a unos vivos y a otros lo están latigueando, y aquí está Juan de Zumárraga quemando los códices mexicanos, ¿no? Entonces, pues aquí vemos aquí está en el mural ese pequeño detalle, nada más está en ese pequeño detalle de todo el mural, ¿no? Cada personaje que vemos, cada escena, vamos a empezar a descubrir que Diego tiene o un pequeño fragmento de un libro, o tiene una pieza, o tiene una imagen, algunas de su colección, algunas del Museo Nacional, algunas de otros museos, que las va a estar integrando para que se conforme toda una imagen o toda una escena que permita entender ese pasado evidentemente, con las ideas de Diego, algunas ya han sido rebasadas, esto ya van para 100 años, casi 100 años de que se empezaron a crear estos murales, y bueno, también el conocimiento antropológico avanzado, ¿no? Entonces nos vamos a ir un poco a los antecedentes antes de poder ver los murales, para poder entender cuál es la importancia de estos murales y por qué han trascendido tanto, y por qué de alguna manera era importantísimo eh, pues que los mexicanos se dieran a la tarea de crear sus propias imágenes hacia el mundo, ¿no? Y esto empieza porque evidentemente en aquellos tiempos, en el siglo XVI, cuando se descubre
las nuevas tierras americanas, eh, pues la corona española y otras personas del otro lado del océano van a empezar a requerir explicaciones e imágenes de lo que se estaba encontrando. Pensemos que, pues ahorita nosotros vemos televisión, bueno, ahora ya hasta vemos Facebook, de inmediato sabemos lo que está pasando de un lado a otro del planeta, pero en aquel entonces estas historias se convertían en temas de plática, eran las historias que se contaban antes de dormir a los niños, era, eran motivo de mucho interés en las clases cultas, sobre todo de Europa, y sobre todo todo esto procedía de los informes que los hidalgos o los conquistadores que habían sido financiados por la corona española, por algunos bancos de la época, capitales de la época, los habían requerían saber qué se estaba haciendo con esa inversión y qué se estaba logrando con las actividades o con los hechos que se estaban realizando en el nuevo continente. Y vamos a ver que buscan mostrar escenas de lo que ellos veían a través de sus ojos y de los territorios que habían alcanzado, ¿no? Entonces, este es interesantísimo, es el mapa de Nuremberg, se dice que acompañó a la primera carta de Cortés a Carlos V, y aunque ustedes lo vean así súper extraño, es un mapa muy, muy detallado y muy interesante de México. Es uno de los primeros mapas de México que van a llegar o si no es que el primero, que va a llegar a Europa, ¿no? Y aquí está Yucatán, todavía no se sabe si Yucatán está conectado con tierra firme, ¿no? Aquí está todo el Golfo de México con los diferentes ríos que se fueron encontrando, que tienen incluso nombres de algunos de los conquistadores por el tema de, por ejemplo, a Grijalva, que en la expedición de Grijalva, al tratar de meterse en el río Grijalva, es emboscado por indios mayas en 1517, ¿no? El Coatzacoalcos, diferentes ríos que era importante conocerlos para poderse ubicar, y luego está brincándose el pico de Orizaba y la Sierra Madre Oriental, se llega a la Ciudad de México, ¿no? Y este es un esquema muy esquemático, vaya la expresión, de lo que era la isla de México, Tenochtitlán, y las poblaciones que estaban en las inmediaciones, ¿no? Pues está Xochimilco, Chalco, Texcoco, Azcapotzalco, Coyoacán, no, no es, sí, creo que este es Coyoacán. Y entonces, o Culhuacán. El asunto es que estas van a ser las primeras imágenes que van a dar forma a México. Vamos a verlo cuando lleguemos al mural dedicado a México, cómo evolucionan estas imágenes. Vemos además otros intereses que van a encontrar otros españoles, como Gonzalo Fernández de Oviedo, que empieza mostrando plantas que no conocían o que pensaba que no eran conocidas en Europa, y los intereses que tenían, ¿no? Aquí estamos viendo a mediados del siglo XVI, muy tempranamente en la conquista del territorio mexicano, cómo presenciaron que los indígenas sacaban el oro, ¿no? Este es el oro de placeres, es básicamente sacar tierra, echarlo en una charola, la charola remojarla en el agua, y así las pepitas de oro, las partículas de oro que son más pesadas, se quedan en el fondo de la vasija, y el polvo o el barro se va a deslavar del río, ¿no? Otras partes de los informes que se encontraron están, por ejemplo, en el Códice Mendocino o en el Códice Mendoza. Es todo un reporte de las diferentes clases sociales que habían, las clases guerreras. Hay todo un compendio de la moralidad que enseñaban los indios, estos rangos militares, cómo se alcanzaban, quiénes eran, qué insignias tenían, tipo de mantas que utilizaban. El nombre de sus personajes viene arriba, de la cabeza de cada uno de los personajes. Y entonces, eh, estas van a ser las escenas y la información que va a estar llegando a Europa, pero claro que esto llega como informes, llegaba a la corona española, llegó al Vaticano, llegó
a lugares muy precisos, ¿no? Están las descripciones geográficas que se realizaron por diferentes religiosos. Esta es la de Muñoz Camargo y que es muy conocida porque se habla de cómo erradicaron la infidelidad, parte de la idea de la conquista, o más bien la concesión que el Vaticano le dio a España para que pudieran hacer usufructo del territorio recién encontrado, era que tenían que llevar la palabra de Dios y erradicar la idolatría, ¿no? Entonces, con la destrucción de estos ídolos, va a empezar el olvido de las raíces mexicanas y con ello, pues, que perdamos la noción o la idea de qué era realmente, cómo eran estas sociedades, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, en el Códice Matritense de Real Palacio, está también un catálogo de todos los trajes que utilizaban los sacerdotes, los guerreros, y entre ellos está el tlecoyot o el coyote de fuego, que es el personaje carnavalesco que veíamos en el mural, ¿no? Este códice no crean que es tan conocido, tampoco es que sea así como súper desconocido, pero Diego también tenía acceso a la Biblioteca Nacional de Antropología, que estaba ahí en el Museo Nacional, y, eh, y pudo conocer a estos personajes. Entonces es muy interesante porque en la conquista se dice que a la flor de la nobleza mexicana, que eran los grandes mandos militares, los matan en la matanza del Templo Mayor durante una fiesta, cuando los españoles todavía no han mostrado hostilidades contra los mexicanos, matan a todos a los capitanes guerreros y entonces durante el enfrentamiento de la mal llamada Noche Triste, que ya ahora estamos dando en llamar la Noche Gloriosa, porque fue la victoria de los mexicas a los españoles, fueron precisamente los altos rangos militares los que encabezaron la batalla contra los españoles, ya que ya estaban muertos los rangos militares, eh, sí, militares, ¿no? Bueno, y del otro lado tenemos la relación de Fray Jerónimo de Alcalá, de Michoacán. Es muy interesante porque es también un compendio, digamos, como de clases sociales, de gremios purépechas, ¿no? De aquel tiempo, y que también se va a ver reflejado en otro de los murales. El libro El Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, una obra magnífica en 12 libros, con no sé, no podría decirles cuántas hojas tiene el Códice Florentino, tiene miles de hojas, eh, eh, y todas están, o bueno, muchas están ilustradas que nos muestran desde prácticas sociales y religiosas, aquí como el sacrificio del joven Tezcatlipoca, así como el libro 11 de las calidades de los caminos, que está hablando del tipo de caminos que hay, con el tipo de piedras, con el tipo de plantas, que evidentemente esto era producto, digamos, de ¿cómo decirlo?, de compendios que habían entre los libros de indígenas o autóctonos, los libros prehispánicos, y que habían sido quemados. Entonces, cuando reciben esta obra en España y que termina en Florencia, se le incautan a Fray Bernardino de Sahagún, y entonces después Fray Bernardino, ya en sus 20 años después de haber hecho esta obra, considera que es importante conservar esta información, y es increíble porque se avienta de memoria la historia general de las cosas de la Nueva España, que ese es el que todo mundo conocemos, que está basada en el Códice Florentino, que tenía sus informantes, pero que la va a realizar, ya que este libro estaba pues incautado, estaba perdido, ¿no? Ya se dio a conocer muy tardíamente. Bueno, en los informes, en los relatos, en las cartas de los conquistadores, de los misioneros, pues se exalta mucho ese pasado mexicano bárbaro en el que se habían sacrificios humanos, que había idolatría a los demonios, ¿no? Este es el Códice Magliavecchi, terminó en Italia, en el Vaticano. Y entonces lo que va a suceder es que, como estas historias eran tan requeridas por la gente en aquel tiempo, entonces grabadores europeos se dieron a la tarea de reinterpretar las narraciones que venían en la historia general de las cosas, en las cartas de Cortés, en fin, ¿no? En la historia de la conquista de la Nueva España e islas de tierra firme. Entonces,
el, 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 eh, aquí vemos, por ejemplo, de Theodore de Brie, que Theodore de Brie es uno de los creadores de la idea de que América era un continente inmaduro, que había salido del mar más tarde y que por lo tanto todavía no se había terminado de formar. Él va a crear una serie de grabados, era un editor muy exitoso de libros completamente ilustrados, pues sí, con grabados, que tenían las narraciones de Hernán Cortés, de Bernal Díaz del Castillo, de Fray Bernardino de Sahagún, de López de Gómara, pero están ilustrados por europeos que leían eso y entonces ponían reinterpretaron, digamos, todo este mundo y esa fue la forma en que en Europa se dio a conocer la idea de los mexicanos. Este no es tan malo, que es la idea de un cazador que está vistiendo las pieles de un venado, ¿no? Y que lo están utilizando para matar otros venados. Hay otras que sí son mucho más, más eh, ¿cómo decirlo? Mucho más fantasiosas. Bueno, no tanto fantasiosas, pero que, bueno, están muy cargadas al tema que más vendía, que era lo que más, el sensacionalismo, ¿no? Que producía más sensaciones en los lectores europeos. Y bueno, aquí estamos viendo a un sacerdote que le acaba de cortar el corazón, sacar el corazón a dos personajes, lo tiene en la mano, acá hay otro realizándolo, todo enfrente de una imagen de un demonio. Es bien interesante porque aquí estamos viendo a la Coatlicue, pero estamos viendo a la Coatlicue con una interpretación europea, ¿no? Con patas de macho cabrío, o sea, como serían los demonios, este, babilónicos, ¿no? Pero sí tiene el collar pues con una cabeza cercenada, el Coatlicue tiene las manos, tiene los pechos de fuera, el sátrapa dándole de comer el corazón en la boca, ¿no? Y aquí ya vemos los huesitos de los personajes y un cachito de pierna o de manita que ya se comieron, a un personaje que está siendo sacrificado encima de la imagen de un león, ¿no? Porque así le llamaron a los jaguares, a los pumas, ¿no? Y como esas tenemos muchas representaciones, también los holandeses, los franceses, los ingleses, se dieron a la tarea de denunciar todas las atrocidades que hicieron los españoles en el territorio americano. Aquí estamos viendo cómo están quemando vivo a un personaje, aquí como le están quemando, le están cortando, a punto de cortar la mano a otro indio, aquí ya va uno caminando sin manos, eh, y bueno, y sangrando, ¿no? Y bueno, las diferentes escenas de conquista, y así vemos incluso por qué el capítulo de este libro se llama Narratio Regionum Indicarum per Hispanus Quosdam Devastarum Verissima, ¿no? La verdad de la devastación que crearon los hispanos, la narración de la devastación verdadera que crearon los hispanos en esta región, ¿no? Y bueno, Martín de Vos en el libro sobre América, ya empezamos a ver cómo se empiezan a volar conforme pasa el tiempo. Y en esta alegoría de América estamos viendo a América desnuda con simplemente un hacha en la mano, un carcaj con flechas y el arco en una mano, sentada sobre un armadillo, ¿no? Con una escena completamente fantasiosa, pueblos guerreando entre ellos, y ella viéndolo pasivamente, ¿no? Estas alegorías son muy conocidas o fueron muy utilizadas, de hecho se siguen utilizando y sirven como para representar en un personaje el nivel de civilización que hay en los diferentes continentes. Entonces al continente europeo pues se le pone siempre como un personaje completamente vestido con su armadura, también puede ser una mujer con el astrolabio en una mano, con la cruz en la otra y los barcos, las carabelas respaldándolo, como hablando del nivel de civilización que tenían, que se está encontrando a una América desnuda, mujer, sobre una hamaca recién despertando, cuya herramienta, digamos, es un remo, ¿no? Y ya para coronar en el punto central, aquí hay unos personajes preparándose una piernita humana a las brasas, ¿no? Este,
que bueno, esto es muy característico de los grabados del siglo XVII, escenas muy fantasiosas como esta de Peter Bandera, en la que se habla cuando leyeron que Tenochtitlan era una ciudad que flotaba en un lago, pues se lo imaginaban como las tierras de cultivo, incorporadas, digamos, como a una balsa y navegando en ríos. Aquí está la escena del escudo nacional de México. Vean qué interesante, en un árbol está parada una garza o un ave, no es un águila, y los personajes enfrente están comiendo tierra, ¿no? Y bueno, estas eran las escenas que existían para poder representar a ese pasado mexicano y que ilustraban estas publicaciones europeas, hasta que en 1740 llega a México, 1735 llega a México Lorenzo Boturini Benaducci, caballero de la Torre Iono. Y este personaje es interesantísimo porque él es italiano, no tiene nada que ver con los españoles. Él viene buscando fortuna en el nuevo continente y cuando entra al Golfo de México una gran tormenta y entonces el barco entra pues en la marea y termina naufragando, ¿no? Entonces, se logra asir del mástil del barco, de un madero que estaba en el mar, y se encuentra que hay otro compañero marino que también sobrevivió, que está agarrado de otro lado, creo que los dos se agarran de la misma viga, y entonces lo oye que está cuchicheando algo, ¿no? Y entonces está como rezando algo, y entonces pues él se pone a rezar y le empieza a decir, Virgen María, ayúdame si me salvas de esto, y el otro cuate le dice, no, 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 tú no le reces a María, aquí de este lado del planeta se le reza a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y el otro, ¿quién es la Virgen de Guadalupe? No, pues es la Virgen milagrosa de esta región, y pues si no, o sea, si no le hablas a ella, pues aquí es jurisdicción de la Virgen de Guadalupe. Total que Lorenzo Benaducci le empieza a rezar a la Virgen de Guadalupe y se salva, ¿no? Entonces, pues él le promete a la Virgen que si lo salva, él se va a dedicar a ponerle capillas pues, adorarla, ¿no? Entonces, cuando llega a México, se entera de que la Virgen aparece en donde antes había un templo de Citlalínque, que vino a sustituir la imagen. Entonces, se empieza a rodear un poco como de las historias que ya para ese momento, en 1735, 1740, ya en México ya son habladas, ya están súper deformadas estas historias. Y entonces él se da la tarea de coleccionar todos los libros y todos los códices que va encontrando hasta que llega un momento, él iba y pedía lana porque quería hacerle una capilla a la Virgen de Guadalupe, pero empieza a utilizar eso para comprar libros y comprar códices que explicaran y se entendiera quién era verdaderamente la Virgen de Guadalupe. Entonces, llega un momento en que la corona española se da cuenta, se entera de que hay un italiano extranjero que está comprando libros y que anda pidiendo dinero, y entonces lo apresan, ¿no? Y dejan sus libros en un sótano, en un edificio ahí en el centro de la Ciudad de México, y ahí pasan muchos años esos libros. Este, pero lo que es muy interesante es que Lorenzo Boturini crea la primera idea de crear un museo americano. Él hace esta colección de libros queriendo enseñar ese pasado, porque ya para 1740, eh, tanto españoles como mexicanos ya olvidaron por completo cómo era el mundo antes de la llegada de los españoles, ¿no? Ya estas imágenes que habíamos estado viendo eran las que habían permeado en el imaginario colectivo de toda la gente, de la gente ilustrada, de la gente de a pie. Y entonces, pues ya no se sabía los alcances que había tenido los mexicas, los mayas, zapotecos, etcétera, ¿no? Entonces, el que este cuate estuviera recuperando todos estos libros es un parteaguas para que poco a poco diferentes estudiosos empiecen a conocer estos códices y empiecen a recuperar las narraciones europeas y empiecen a buscar la manera de ilustrar esas noticias de los sucesos que habían ocurrido 250 años antes, 300 años antes, pero buscando ilustrarlo ya con imágenes más cercanas a
pues al estilo mexicano, ¿no? Y entre ellos un criollo muy interesante es Francisco Javier Clavijero, que crea la historia antigua de México, y él va a recuperar de la obra de Sagún y de otros cronistas, Bernal Díaz del Castillo, el propio Hernán Cortés, va a empezar a tratar de crear una historia de los mexicanos y además va a buscar ilustrarlos con mucho mayor veracidad, ¿no? Entre los códices y los libros que eh, Boturini había encontrado, pues estaba la tira de la peregrinación de los mexicas, que ahorita me estoy dando cuenta que no la puse, se las voy a enseñar en la siguiente clase, el lienzo de Tlaxcala, está el códice de papel de Maguey, está el códice de Dresde, están muchos libros que se van a quedar ahí guardados y que muchos estudiosos los van a ir a conocer, pero que no se crea el museo tan anhelado y que también por las diferentes crisis que fueron ocurriendo empezaron a salir poco a poco del país, ¿no? Se empezaron a ir a colecciones privadas de gente que estaba interesada en saber qué estaba pasando o cuáles eran los alcances de los mexicanos, ¿no? Este, Francisco Javier Clavijero, utilizando escenas del México de su entonces, de su actual México, empieza a tratar de crear una imagen de estos indígenas, ¿no? Incluso él dice en alguno en alguna de sus citas, dice, la naturaleza de los indios de esta Nueva España era en todos era común, o sea, quiere decir que eran muy parecidos todos los indios que habían en todo el territorio. Dice, sin embargo, no ha habido quien en la actualidad haya logrado representarlos fielmente, ¿no? O sea, él tiene la consigna de crear imágenes mucho más verosímiles de estos grupos indígenas que vivieron en México, que hasta entonces pues estaban llenos de fantasías, ¿no? O sea, vemos simplemente aquí de Joseph Ignacio de Heredia, ¿no? Aunque está hablando de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ponen en sus antecedentes el Templo Mayor de México. Y vean cómo imaginaban en 1803 el Templo Mayor de México. O sea, por las descripciones se decía que había una escalinata al frente, que habían dos escalinatas al frente, el MT4, el MT5, que habían dos templos en la parte de arriba que tenían las imágenes de los dioses y que había una piedra de sacrificios, ¿no? Y en cambio, entre otros, por ejemplo, Alzate, que está hablando de la explotación de la grana cochinilla. Recordemos que la grana cochinilla, ese color rojo fue muy apreciado por los españoles, se convirtió en una industria en el siglo XVIII que era muy productiva, que generaba mucho dinero, porque antes de eso, esos colores, el color rojo, oscuro, purpuráceo, no se podía conseguir tan fácilmente. Algo parecido se conseguía de un molusco en el Mediterráneo y era carísimo. Entonces, la grana cochinilla va a lograr que se empiece a popularizar más ese color y luego además con la ruta hacia Asia, se empieza a conseguir el cobalto, que es el color azul, que también era muy complicado de conseguir, y entonces se empiezan a crear combinaciones de colores que van a abaratar colores que eran exclusivos de la nobleza, porque nada más la nobleza los podía pagar, ¿no? Entonces, y empiezan a exaltar como estas industrias que eran originarias. Entonces, la verdadera revolución viene cuando llega Humboldt al país, ¿no? Y por ahí al que le interesa el tema de las montañas, a John, Humboldt trae una teoría bien interesante bueno, él traía una teoría de que las civilizaciones eran producto del entorno ecológico que las acogía, ¿no? Entonces, cuando él va llegando a Veracruz, desde el puerto de Veracruz alcanza a ver el pico de Orizaba, ¿no? Entonces él se da cuenta del enorme nicho ecológico que había ahí, ¿no? O sea, había desde los glaciares, la tundra, el bosque, la selva, hasta llegar al nivel del mar. Entonces, según él, dice que desde ese momento se dio cuenta de que ahí se iba a encontrar grandísimas civilizaciones. Humboldt era un geólogo naturalista prusiano con mucho prestigio. Cuando llega a la Ciudad de México, pues se le abren todas las puertas, ¿no?
y entre ellas se le da acceso a la colección de Boturini, y en su libro Vistas de las Cordilleras vamos a ver que reproduce varios de los códices que había conseguido Boturini y que él se va a llevar a Alemania y que después se dispersan. Algunas cosas quedan en Dresde, otras cosas quedan en colecciones privadas, y después con la invasión rusa a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pues muchas de ellas se perdieron, pero en el libro de Humboldt van a aparecer. Pero lo que hace Humboldt es bien interesante porque a su regreso a Europa, bueno, hay un pequeño paréntesis cuando Humboldt ya se está por ir, estuvo muchos años en América, trata de hablar con el gobierno mexicano y les dice, oigan, pues tengo unos planos, hice unos mapas del territorio y pues se los quiero vender, ¿no? A ver cuánta lana me dan por esto. Y el gobierno mexicano le dice, sí, llévate tus planos, nosotros pues, tenemos el territorio, tenemos todo el tiempo para hacer los mapas, pues no estamos interesados, ¿no? Entonces lo contacta el embajador de Estados Unidos y le dice, oye, fíjate que mi presidente sí quiere platicar contigo y pásale rápido a Estados Unidos para, antes de que te vayas de regreso a tu casa. Y entonces pasa a Estados Unidos y ahí le compran los mapas, ¿no? Y dice un poco la historia que cuando en la invasión norteamericana el ejército norteamericano venía a México, tenía mejores mapas que México para planear los ataques, ¿no? Y por eso se entiende un poco con la facilidad con la que nos derrotó Estados Unidos en la guerra de 1846, ¿no? Bueno, pero lo interesante es que cuando Humboldt llega a Europa, llega con miles de historias, ¿no? Y llega con, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿Alguien tiene preguntas o qué? Perdón, escuché como que alguien estaba hablando. Bueno, entonces, entonces los artistas que empiezan a hablar con Humboldt, que empiezan a ver su obra, Humboldt estaba muy interesado en que alguien repintara sus dibujos porque no era tan buen pintor. Y entonces empieza a platicar con artistas de la época y muchos le decían, no, es que yo quiero ir a Siberia y no, yo quiero ir a África. Y Humboldt les decía, no, es que vayan a México, o sea, México tiene todo, o sea, tiene naturaleza interesantísima, tiene costumbres y tradiciones interesantísimas y se van a descubrir grandes civilizaciones. Entonces es así como muchos europeos empiezan a llegar al país, entre ellos está John Moritz Rugendas, que van a empezar a crear unas estampas que van a empezar a ilustrar libros, ya los libros que hablaban sobre México, de los viajeros que venían a México, pero ya con ilustraciones que realmente estaban alineadas a la realidad del país, ¿no? Aquí estamos viendo la interpretación de Rugendas del Pico de Orizaba, vemos eh, la representación de Rugendas del Valle de México, eh, en fin, vamos a empezar a ver que la orografía mexicana va a empezar a permear muy fuerte pues en el arte, y el arte en ese momento, pues estaba el paisajismo, estaban la descripción de episodios, los retratos, y entonces de esa manera un México más realista empieza a llegar al imaginario europeo, ¿no? Otro es Carl Nebel. Carl Nebel también viene por recomendaciones de Humboldt. Él viene antes de la guerra contra Estados Unidos y después viene acompañando a los ejércitos norteamericanos. Entonces, pero vamos a ver que Carl Nebel va a empezar a hacer ilustraciones de ese México actual, de las escenas costumbristas, que también se van a volver un producto de consumo muy, muy deseado en Europa, en Estados Unidos, porque pues evidentemente las costumbres mexicanas eran desconocidas para ellos y se empiezan a crear estas escenas, ¿no? De esa manera vamos a ver cómo está evolucionando la forma de representar a nuestro país, a nuestras tradiciones, sin lograr todavía llegar al punto de poder ilustrar la historia antigua del país, ¿no? Gente como Pal Rusty, no, pero primero iba a pasar con Prescott, ya van a empezar a recuperar, vemos cómo están utilizando el lienzo de Tlaxcala para mostrar ya a los indígenas ya más
parecidos a los uniformes y a los insignias que utilizaban, enfrentándose a los españoles, ¿no? Y bueno, no podía faltar, el sacrificio humano era un tema que todo el tiempo siempre ha llamado la atención y además por su importancia, pues siempre tiene que aparecer en las narraciones. Pal Roski, Eduard Pringret también van a llevar el costumbrismo mexicano a grandes vuelos, pero nuevamente lo que estamos viendo son escenas aisladas de personas aisladas que están posando para una imagen con una intención única y exclusivamente de mostrar ese mundo diferente, pero que no está mostrando realmente la esencia de ese mundo como tal, ¿no? Aunque sí ya vemos pues, estas chalupas eh, del sur de México, que me parece entonces todavía llegaba incluso el Canal de la Viga al centro de la Ciudad de México, el Gran Canal, cómo se trasladaban con frutas exóticas, flores exóticas, ¿no? Y bueno, con la llegada de la fotografía, que más o menos es hacia 1840, aunque esta foto es una estereoscópica no, y aquí me equivoqué, no es de 1940, es de 1840 y tantos, llegan las escenas también pues, digo, fotografían las cosas que más les llamaban la atención, entre ellas pues está el tlachiquero, este personaje está utilizando el tlachique, que eh, es como una fruta no comestible, pero que crea una gran vasija que tiene una perforación, tiene 3 perforaciones y con ellas se extrae el pulque del corazón del maguey, ¿no? Entonces, tanto el maguey como el tlachique fue una escena súper representada por mucho tiempo. No me estoy equivocando, sí, creo que sí, está muy mal la fecha, no es 1940, esto debe ser hacia 1900, la pirámide del Sol, esto es en Teotihuacán, y la pirámide de la Luna está todavía tapada, completamente por tierra. Pero bueno, las escenas de la fotografía van a transformar la forma de ver el mundo porque ya no son interpretaciones, ya lo que estás viendo es la realidad, aunque tiene un pequeño detalle, la fotografía era en blanco y negro. Entonces, aún así, no, aunque se viera la realidad como era, pues bueno, le faltaban sus colores, ¿no? Y, y pues algunos grandes fotógrafos pues, tenían la capacidad de mostrar a los personajes, al aguador en este caso, con un poco del paisaje que lo circundaba. Entonces ya empieza a ponerse muy de moda la transferencia de imágenes, no solo de México, sino de todo el mundo. Y con ello, los artistas que estaban estudiando en las escuelas, en la Academia de San Carlos, en todo el mundo, pues van a tratar de empezar a recuperar, sobre todo aquí en San Carlos, a partir de la independencia de México, se consigue que estaba Tolsá, era director, Tolsá el escultor, y con la independencia de México, él no está de acuerdo, se va, y a partir de ese momento, pues los directores van a ser mexicanos nacidos en México, y dándole la orientación, digamos, a las materias y a las clases de temas mexicanos o que tuvieran una funcionalidad hacia México. Y así es como Félix Parra hace esta magnífica representación de Fray Bartolomé de las Casas, que es conocido por ser como el fraile o el cura que más habló y protegió a los indígenas, ¿no? Y que se exhibía en la Academia de San Carlos y que entre los alumnos se había convertido como en un gran referente artístico y que va a tener varios homenajes, entre ellos en el mismo mural de Epopeya del Pueblo Mexicano. Diego lo está poniendo, protegiendo a los indios, superponiendo la cruz, diciendo eso que están haciendo no es cristiano, ¿no? Y que por ello se le da el nombre de Motolinía, que significa nuestro abuelo, nuestro protector, no me acuerdo muy bien lo que significa el nombre, pero es un nombre de cariño que decían, él es el que nos protege, ¿no? Entonces, Diego, vamos a ver que Diego va a brevar como de todas estas fuentes, en algunas las va a utilizar como fuentes, a otras las va a utilizar como
como un antirreferente, por así decirlo, o va a tratar de superponer una imagen que ya por muchos años se había mostrado del Templo Mayor, de los dioses mexicanos, de las formas de producción con sus nuevas imágenes, ¿no? Y esto, bajo los lineamientos de Humboldt, eh, eh, lo va a empezar a integrar con el paisaje para tratar de que cuando veamos una escena esté ocurriendo realmente en el lugar en el que debió haber ocurrido o de acuerdo a él había ocurrido, ¿no? Y aquí estamos viendo el Valle de México de José María Velasco. José María Velasco fue un alumno de la Academia de San Carlos y después se convierte en maestro en la Academia de San Carlos y es maestro de Diego Rivera y es el gran paisajista mexicano y tenemos grandes referentes eh, del paisaje de México hechos por José María Velasco. Entonces, todo esto, lo que vamos a ver en el muralismo es cómo se integra ya todos estos elementos individuales en una escena grupal o en una escena general para dar toda una serie de ideas. Lo que logra Diego de forma magnífica es que todas esas escenas además estén concatenadas en una sociedad que está relacionada entre sí, es decir, va a mostrar desde las clases más bajas hasta las clases más altas y cómo el trabajo de cada una de ellas va a ir creando o va a ir formando esa sociedad o a ese grupo social o a esas dinámicas sociales que se están mostrando en los murales. Y eso es lo que vuelve muy interesante la obra de Diego. Eh, en la siguiente clase, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar cada mural y entonces nos vamos a dar cuenta de cómo los murales qué tanto sirven para conocer a las culturas que está representando y cuál fue el uso que le dio al patrimonio, ya sea el arqueológico, el histórico, el artístico, en sus murales y bueno, ya después ustedes definirán si eso fue lo correcto o si fue una churrada, ¿no? Eh, con esto voy a terminar esta clase aquí para poder empezar ya a desglosar los murales la siguiente clase, el miércoles que entra, que los vería a las 19 horas. Y ahorita pues entra la parte de la ronda de preguntas y respuestas, de discusión. Por ahí se me salió gente y no sé si luego intentaron regresar y ya no pudieron. Porque hay unos que aquí me dicen en espera. Bueno, pues esperemos que no sea así. No sé si alguien quiera comentar algo, alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algo. A mí, ¿sabes qué? Me pareció genial lo de Humboldt y los mapas que se venden en Estados Unidos. O sea, hasta por Ajá, un momento pensé como pinches yanquis ya tenían ahí el as bajo la manga, ¿no? Incluso así como, no, pues ya los tenemos desde quién sabe cuándo, pues a ver para sí. cuándo la invasión, ¿no? A ver para cuándo la invasión, a ver para cuándo. Y tocó en ese año, ¿no? Pero pues no duda, o sea, el valor geopolítico que han de haber tenido esos mapas, no sabía. Sabía que Humboldt había venido a México y que había dicho de la ciudad de los palacios y todo el rollo, ¿no? Como la parte Ajá. más. Pero ese es un detallazo, la verdad que luego es increíble, me sorprendió. No, además, digo, y la historia es todavía, está todavía más loca, porque, o sea, Humboldt está llegando a México a finales del 19, principios del 19, finales del 18. Recién tiene 20 años que se descubrió Palenque. Hay toda una controversia porque encontraron ahí una cruz y ven a los indios que la están adorando, sobre la escritura, maya, si tiene conexiones con la egipcia. Hay un, eh, es un momento de grandes descubrimientos y él incluso cuando habla como de el sentir americano, él sí
pues ya está previendo que va a estallar todo, ¿no? Pero los ojos del mundo están puestos en México y justo hacia 1808 que él está publicando sus libros, 2 años después estalla la independencia de México. Entonces, toda esta curiosidad que él genera y que él crea, además queda en un suspenso por hasta 1822, más o menos, que ya se calman las aguas en México y que es cuando viene una oleada de investigadores y todo, que ya, porque se creó demasiada expectación alrededor de todo eso, ¿no? A ver qué estaba pasando con los mayas, a redescubrir ahí todos las materias primas que habían que pues, los españoles no habían logrado explotar. En fin, sí es un momento bien interesante y es bien revelador lo que desencadenó Humboldt, ¿no? Con sus comentarios, con sus apreciaciones. Qué buena onda que te gustó eso, Sí, sin duda. José Bueno, Pablo. todo lo demás está genial, la verdad. Está genial. Uno, como además uno que va a los murales y así como que ves al Cortés y ya sabes en qué parte está el Cortés y así, ¿no? O sea, como son unos murales como muy detallados, ¿no? Sí, no, ya vas a ver, mira, el tema de Cortés, si te llama la atención, es padrísimo además la forma que, digo, porque el personaje evoluciona en estas 2 décadas de trabajo, evoluciona mucho el Diego investigador, ¿no? A lo mejor su pintura a lo mejor tiene como una unidad eh, estilística muy clara, pero ya como investigador, Diego va a evolucionar muchísimo y sobre todo la imagen de Cortés cambia mucho de esta primera escena en el mural de Popeya del pueblo mexicano de 1929 a la de la llegada de los españoles a Veracruz en 1951, ¿no? 22 años después, la noción el cambio es bien interesante, pero bueno, eso lo vamos a ver en la tercera clase, no los voy a spoilear, pero es un detallazo ese de Diego, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Se aceptan comentarios, críticas, sugerencias y si no, pues ya nos podríamos ver el miércoles de la semana que entra, 19 horas. La gente que no puede comentar, Martelena, mira, en la parte de arriba hay un chat, hay una nubecita que dice chat, le picas ahí, me puedes poner los comentarios en el chat y ya ahí yo te contesto. En lo que me mandas la pregunta, Fabiola quiere decir algo. Hola, ¿sí me escuchas? Sí, perfectamente, Fabiola. Pues mira, a mí se me hace muy interesante porque ahorita con la primera clase o con lo que estamos viendo, pues yo desconocía, ¿no? A esto de Diego Rivera, que realmente lo tenemos como que es en su faceta de pintor, que lo conocemos todos, ¿no? Pero ahorita conforme lo vas mencionando y vas explicando todo este contexto, pues yo me doy cuenta que Diego Rivera estaba muy bien documentado. O sea, aparte de pintor, tenía mucho de historiador, de arqueólogo, de antropólogo. Hasta cierto punto, pues yo creo que hasta hizo antropología social, ¿no? O sea, no formalmente, pero sí la hizo de alguna forma. Y pues sí, me sorprenden muchas cosas que viene, como que en este caminito viene formando lo que es todo lo que hizo para llegar a un mural, ¿no? Para explicar en una imagen su contexto de vida, la pintura, arte, historia, o sea, es un legado, pues ya. Ya. Sí, fíjate que ya cuando desglosas cada escena de los murales, te das cuenta de que prácticamente son tesis, o sea, cada mural es una tesis, o sea, tiene tal cantidad de fuentes y tal cantidad de interpretaciones y están llenos de hipótesis, ¿no? Algunas muy interesantes, otras sí muy jaladas,
te digo, lo vamos a ver, lo vamos a desglosar en las siguientes clases, pero de verdad, o sea, meterse en la mente de Diego es muy interesante. Y digo, a mí dentro de las conclusiones que tengo es, por ejemplo, se ha hablado mucho de este Diego misógino, de este Diego psicótico. Incluso hay una psicóloga de aquí de Monterrey, de la Escuela de Psicología, que dice que a través de las imágenes, de ciertas imágenes, ciertas fotos que le tomaron a Diego, ella hace un análisis de su perfil psicológico y llega a la conclusión de que él es psicópata o sociópata, no me acuerdo cuál de las dos dice, y que era sádico y que le gustaba hacer sufrir a las mujeres y eso, ¿no? Y yo la verdad sí lo veo, o sea, y desde que empecé a estudiar muy fuerte el personaje y ver toda su obra, o sea, es que realmente no veo en qué momento tuviera el tiempo de pensar en eso. O sea, más bien creo que por estar tan clavado en el rollo de estar leyendo y estar pintando, y estar consiguiendo monitos y estar consiguiendo, pues que le dieran más lienzos para pintar, eh, pues realmente no pelaba suficientemente a sus chavas y sí las hizo sufrir, pues sí, ¿no? Pero bueno, eran relaciones como la de cualquier matrimonio disfuncional y que bueno, pues no le funcionó, nada más que como es un personaje súper público, pues se ha vuelto del conocimiento popular y entonces, pues es lo que sabemos de él, ¿no? Pero realmente o sea, realmente te das cuenta de que lo que a él le interesaba, en lo que estaba todo el tiempo, era estar interpretando ese pasado mexicano, y no solo eso, porque en el Cárcamo de Dolores él pinta una historia natural, ¿no? O sea, pone desde protozoarios y de organismos unicelulares hasta la creación de los batracios y la evolución de la vida en el agua, ¿no? Entonces, en la escuela de medicina tiene pinturas sobre medicina, tiene pinturas en California que hablan mucho de la industria obrera y el desarrollo de la tecnología. O sea, era un tipo clavadísimo. Sí, era un tipo muy clavado en su onda. Sí, ¿no? Al- Iba a decir casi, yo siempre en los tours decía que era como un sociólogo, casi, ¿no? Sobre todo cuando entraba a Bellas Artes y veíamos Carnaval de la Bella Mexicana, que tiene ahí el mural en la parte de dictadura, que me parece vigente al siglo XX, ¿no? Así el perro con el hueso, que es el periodista, el líder carismático, ¿no? O sea, tiene ahí muchos elementos de la actualidad que digo, wow, no, pues este es un ojo que entendió la modernidad increíblemente, ¿no? También a su forma, ¿no? O sea, otro tipo de arte de Diego, no tanto el histórico, quizá, ¿no? Pero muy, muy atinado, Diego, ¿no? Muy atinado. Fíjate que sí tiene como un carácter medio de sociólogo, porque como que sí logra como definir muy claros estos roles, los roles sociales, ¿no? Y el lugar que ocupan, la importancia que tienen, y bueno, el tema de la denuncia social también, muy fuerte, ¿no? Este, sí, tiene eso, y en los murales prehispánicos hace muchas hipótesis al respecto, que los arqueólogos no se atrevían a hacerlas en esos momentos, ¿no? Entonces, incluso Alfonso Caso, que fue director del instituto desde 1939, se decía que era amigo de Diego, pero realmente él, pues, lo veía como otro personaje importante, pero lo veía también como un metiche que se estaba metiendo en lo que no le importaba, que era el mundo de la antropología y de la arqueología. Entonces, cuando Diego hacía sus murales, y soltaba sus hipótesis, este caso decía, ay, ya vas a salir con una de tus llegadas, ¿no? Y llegadas para Caso era como un sinónimo de decir tus tonterías, un grado más fuerte, ¿no? Y pues no sé, vamos a ver el tema del mural de Zapotecos, que precisamente está ocurriendo cuando Caso poco después de que Caso está descubriendo Monte Albán y que se está reinterpretando qué son los mixtecos, qué son los zapotecos, que todavía estaba muy indefinido. Y para mi sorpresa,
pues tú lees el libro de Zapotecos y Mixtecos de Caso y no dice nada sobre precisamente de eso, de los roles sociales. No te imaginas a una sociedad diversa, te imaginas a estos seres monolíticos que son todo. Ya sabes que el mismo personaje es adorador del cielo, matemático, alfarero, cargador, tlatoani, no sé, esa impresión que te da de que no sientes que te esté desglosando una sociedad que tiene pasos y procesos, ¿no? Para desarrollarse. Y Diego sí lo pone en su mural, ¿no? Caso lo critica terrible y yo en la actualidad, pues sí creo que le aprendes más al mural de Diego. Bueno, no a ese grado, pero sí es mucho más claro para definir estos papeles y estos roles de los diferentes personajes o actores sociales, ¿no? Sí, excelente, sin duda, sin duda. Bueno, por ahí Marta Elena me puso unos mensajes por el WhatsApp porque no está pudiendo dejar mensajes, pero me dice que sí le da curiosidad y morbo la vida privada y de Diego y que después les cuente todos esos secretos porque es toda una novela y todo el tema de Frida. Es muy interesante también. Muchas gracias, Marta. Y que era un gran artista con sus oscuridades y lo que eras. Pues yo creo que todos los genios tienen eso. Sí, como a manera de spoiler, la verdad es que ya del tema personal de Diego, o bueno, casi, no es que ya haya acabado, pero casi ya me eché lo más de su vida personal, porque ya voy a pasar a su vida como coleccionista, como pintor y como antropólogo, sociólogo, ¿no? Yo la verdad no me había metido mucho en eso, me he ido metiendo en ese tema con los años, porque me lo preguntan mucho, pero realmente yo me enfrenté a Diego. No, y además está padrísimo. De hecho, ya me voy a meter porque ya voy a empezar a tratar de ver, y lo vamos a ver en los siguientes murales, qué tanto sí era misógino y qué tanto sí era tan, digo, no dudo que fuera machista, pues estamos hablando de México de la primera mitad del siglo XX, ¿no? O sea, ¿quién no era machista en esos tiempos, ¿no? Y no digo que esté bien, pero bueno, la historia no la podemos juzgar, ya pasó y así era, ¿no? Pero me voy a empezar a tratar de meter más en ese tema porque sí sé que a la gente le interesa, y más porque la figura de Frida ha crecido mucho en los últimos tiempos. Entonces, voy a preparar un tema con lo de Frida, porque además, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero más o menos hacia 2007, perdón, Diego cuando se muere en un cuarto en la Casa Azul, mete una serie de cosas, y luego pone ladrillos y cierra la puerta y deja en el fideicomiso donde deja todo su legado, deja las instrucciones de que en 50 años nadie abra ese cuarto y que en 50 años lo abran. Entonces abren ese cuarto después de 50 años y empiezan a aparecer cartas, y empiezan a aparecer cosas. Había mucho más expectativa de que se iban a encontrar cosas mucho más locas, pero hace una especie como de cápsula del tiempo, ¿no? Y eso se publica en un libro que se llama Frida, Frida y la Casa Azul, y es muy interesante, pero bueno, es otro tema. Y de ahí ha crecido mucho la figura de Frida, y ahí también tiene mucho que ver Diego. Entonces, ahorita lo que sí voy a tratar de hacer mucho énfasis en los murales es pues ver cuáles eran las nociones que tenía Diego pues, de los roles de género y, y cómo lo veía, ¿no? Gracias, Marta. Me dejó unos comentarios aquí por el WhatsApp. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Preguntas, dudas, sugerencias para el curso de la clase de la semana que entra? Bien, pues si no tenemos más, le podemos dejar ya aquí. Y gracias por los comentarios. Y nos vemos el miércoles de la semana que entra. Les voy a pasar el link. Voy a tratar de pasárselos desde el martes para que no me pase lo que pasó hoy.
y hacemos los que puedan, me ayudan, hacemos una prueba a las 6:30 para que a las 7 en punto empecemos, no nos pase lo de hoy, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. Un placer, un gustazo que me hayan acompañado en esta clase. Y nos vemos la semana que entra. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias, saludos. Bye. Bye.